Bueno, que hay bastantes. Yo devolví todos los trabajos prácticos, en general estaban bastante bien. Había algunos que tenían que rehacer algunos ejercicios, todavía no empecé a corregir lo que me enviaron, y hay algunos que todavía no me lo mandaron, así que de a poquito me van a ir mandando. Quiero hacer algunas aclaraciones en general, quizás no sean ustedes los que cometieron esos errores, pero bueno, como la clase queda grabada, el que lo cometió lo va a saber. Yo no sé bien quién, porque por suerte no me acuerdo después de quién hace las cosas. Pero sí me gusta dejar en claro las cosas que hay que tratar de evitar, ¿sí? Entonces, por lo pronto, en el trabajo práctico, algunos tienen dificultades con identificar si bien el trabajo podía ser coloquial, tratar de identificar, estoy compartiendo, sí, ¿no? Tratar de identificar, gracias, qué es los datos que sabemos y qué es lo que tenemos que averiguar. Esto era nada más que completar. Había que decir, la primera tesis, que las diagonales son congruentes. La primera era la verde, la segunda era la amarilla, pero la segunda estaba puesta, estaba dada, que los ángulos adyacentes en la base son congruentes. Bien, pero en esta parte, cuando tenían que poner que las diagonales eran congruentes, algunos pusieron que el triángulo ABC y el BCD eran lo que iban a ser congruentes, que era lo que tenían que averiguar. Si bien eso es lo que iban a usar, eso no es lo que les preguntaba el enunciado, porque en ningún momento cuando habla del trapecio, habla de los triángulos. Entonces, hay que tratar de identificar que lo que ustedes tienen que averiguar es que las diagonales son congruentes. Acá había que haber puesto AC congruente con BD, nada más. Al no poner bien lo de las diagonales, cuando vamos al último punto, que tenemos que completarlo, obviamente que no llegan a lo que había que llegar, ponen los triángulos. Eso es porque no entienden qué es lo que dice el enunciado y cómo poder expresarlo. Está bien, no es un error muy grave, pero lo comento para que nos vayamos dando cuenta qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos y cómo sacar los datos del enunciado. ¿Sí? En el segundo punto, me llamó la atención que se empeñaban en justificar lo que era falso. Y algunos hasta hicieron demostraciones de lo falso. Cuando es falso no hay que demostrar, ¿sí? Directamente ponemos un contraejemplo y ya queda demostrado que si no se cumple para todo, eso no es verdadero. Cuando es verdadero se cumple para todos los casos. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de las diagonales del trapecio, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos las propiedades de los paralelogramos? ¿Qué dijimos de las diagonales de los paralelogramos? ¿Cuál era la propiedad que cumplían las diagonales de los paralelogramos? Se cortan en el punto medio. Perfecto, se cortan en el punto medio. Entonces, esa es si un cuadrilátero es un paralelogramo, sus diagonales se cortan en el punto medio. Si un cuadrilátero, sus diagonales se cortan en el punto medio, es un paralelogramo. Con eso solito hubieran justificado el punto de las diagonales del trapecio, que como no era paralelogramo no se iban a cortar en el punto medio. Algunos me contestaron que en general no se conectaban en el punto medio, salvo cuando el trapecio era isósceles, y eso no se cumple. O sea que ni siquiera con un dibujo o con algo. El problema es, si yo tengo la duda, bueno, trato de probarlo, trato de dibujarlo, trato de darme cuenta, ¿sí? Bien, y en el caso del B, que era el que era verdadero, ahí sí había que demostrarlo. Hicieron varias demostraciones y eso estuvo bien. Algunos trazaron paralelas a los catetos del triángulo y formaron un rectángulo, por lo tanto las diagonales del rectángulo son congruentes.
se cortan en el punto medio y los 3 segmentitos que nos quedaban ya daban congruentes. Está una buena forma. Otros trazaron las bases medias de los triángulos, o trazaron la mediatriz, o hicieron construcciones de paralelas, y ahí pudieron llegar a comparar los triángulos que quedaban formados hasta poder llegar a que los segmentos eran congruentes. Y otros usaron la propiedad del circuncentro, que como sabíamos es el punto de intersección de las mediatrices. Eso lo hicimos en el primer trabajo práctico, no sé si se acuerdan, y era el punto medio de la hipotenusa. Por lo tanto, al ser el centro de la circunferencia, los 3 segmentos que yo estaba averiguando eran los radios de la circunferencia y por lo tanto eran congruentes. Cualquiera de los enfoques que les dieron estaban bien. El problema es, bueno, darse cuenta de alguno de esos enfoques. Este es un ejercicio que después ahora cuando veamos más adelante el tema de circunferencia lo vamos a poder volver a demostrar de otra manera distinta. O sea que hay varias formas de llegar a demostrarlo. En general estuvo como bastante bien. En el punto 3, supongo que son los chicos que no estuvieron en las clases, que buscaron la definición de romboide en internet, entonces dedujeron que el romboide era un paralelogramo. Y eso lo habíamos aclarado en las primeras clases, que esa era una definición que estaba en Google y que no era la que íbamos a tomar nosotros, que nosotros considerábamos la definición de los lados congruentes que se juntan. Eso está en un apunte. Yo creo que todo lo que les pedí en este trabajo práctico, en algún momento estaba en los apuntes que yo les di, era cuestión de ir a buscarlos y leerlos, o en alguna de las clases, si quedó algo que no estaba escrito, que lo dudo, ustedes me dirán después, en las clases todo estaba dicho. Todo lo que se pregunta acá de cómo encararlo siempre estaba ya dicho. Además, hay otra cosa, yo les doy un trabajo práctico y en algunos casos con las devoluciones les puse que esta es una etapa de aprendizaje. Ustedes tienen todo el derecho de consultar las dudas, no es que yo les voy a dar algo para que hagan y ya lo tienen que saber. Si es a ver, yo los voy a ir guiando, no les voy a dar las respuestas del trabajo. Les voy a decir, miren, ustedes por acá a este lado no van bien, fíjense en tal apunte que estaba la definición que están buscando, o traten de mirarlo de esta manera. Les voy a dar pautas para irlos guiando y que no estén tan así como en el aire cuando van a hacer las cosas, ¿sí? No necesariamente les tengo que dar la respuesta que ustedes tienen que poner, sino que los puedo guiar en buscarla. ¿Estamos? Si están desorientados. Eso también es importante, que ustedes sepan que estamos aprendiendo y que pueden consultar antes de poner que el romboide es un paralelogramo. En la del romboide, después había 3 tesis, una es la verde, los ángulos opuestos a la diagonal principal son congruentes, tampoco podían haber, a lo mejor armarlo, lo que tenían que saber, que la diagonal principal está incluida en la mediatriz. Algunos pusieron como hipótesis que las diagonales del romboide eran perpendiculares. Eso no estaba dado en el enunciado y no lo habíamos visto en ningún momento que las diagonales del romboide eran perpendiculares. Era algo que había que demostrar en el momento que estamos demostrando que está incluida en la mediatriz. ¿Me explico? Por lo tanto, estaba mal desde el inicio. A partir de la hipótesis estábamos usando datos que no correspondían, no eran datos que sabíamos. Así que bueno, a medida que fueron avanzando, yo algunas les fui explicando y fueron corrigiendo algunas cosas. No sé si alguno de los que está acá tiene alguna duda de acuerdo a las correcciones que yo les envié, o quedó claro todo lo que les dije. El que calla otorga, o sea que no creo que ninguno haya tenido problemas con las correcciones. Otra de las cosas que vi en el trabajo era que si bien el trabajo lo hacemos coloquial, y algunos me lo hicieron escrito en Word, maravilloso para corregir, mucho más cómodo, pero
todavía no conocemos bien en el editor de ecuaciones dónde están los símbolos. No hay ningún problema. Si yo tengo que poner que es un triángulo, pongo con palabras, triángulo, ABC, y ya queda claro. No lo doy por entendido. Si bien no encontré el simbolito que le pongo arriba, escribo la palabra o segmento AB y queda. Mi problema se presentó cuando había chicos que lo hacían en forma manual, en forma escrita, ¿no? Y me mandaban la hoja en foto, no hay problema, pero no le ponían ningún simbolito arriba. Pues si yo estoy escribiendo, ¿cuál es el impedimento para poner el símbolo que corresponde? Eso también lo habíamos hecho. Yo les había mandado un archivo con todos los símbolos, les había mandado otro archivo que había hecho la profesora Katowski donde estaban explicados los símbolos. Y bueno, a ver, el que no se acuerda, lo vuelvo a repetir para que quede escrito. Si yo pongo AB sin nada arriba, es una recta. Si yo tengo que poner una semirrecta, voy a poner una flechita arriba con el origen en A y que pasa por B. Si tengo que poner un segmento, voy a poner una rayita simplemente para indicar que es un segmento. Esto AB y este AB no es lo mismo. Esto es una recta y esto es un segmento. Entonces, cuando estamos escribiendo, si yo hago una intersección puedo poner la recta, porque la recta va a incluir el segmento. Pero bueno. Si tengo que poner un ángulo, es así, un sombrerito como una B corta al revés. Y el triángulo va todo el triangulito. ¿Sí? Es necesario que ustedes traten de poner los símbolos como corresponden. Si estoy tipeando y no encuentro el editor, lo escribo. Después, por ejemplo, a ver, tenemos una recta. El punto A, el punto E y el punto F son de la recta. Yo la recta la puedo nombrar con una letra mayúscula R o con cualquiera de los dos puntos de la recta. Recta AE, recta EF, es la misma recta que les doy diferente nombre. Puede ser Ana, puede ser María, pero es la misma persona. Si yo hago una semirrecta, la recta es infinita. Con la semirrecta tengo un principio en el punto A y todos los puntos que le siguen en esta dirección, por lo pronto pongo semirrecta AF, de A para allá. Si tengo un segmento, el segmento que comienza en A y termina en E, lo puedo escribir segmento AE o segmento EA. El segmento se puede escribir de las dos maneras. ¿Sí? Cuando estoy hablando en esta recta, voy a decir que el punto A pertenece, este punto pertenece a la recta, y lo voy a escribir de esta manera. El punto F también pertenece a la recta, estamos hablando de un elemento que pertenece a un conjunto. En cambio, si digo la semirrecta AF está incluida en la recta R, ¿sí? La semirrecta AF es un conjunto que está dentro del otro conjunto que es la recta. De la misma manera el segmento. El segmento es un conjunto que está incluido en otro conjunto que es la recta. También lo podría decir como que el segmento es un conjunto incluido en otro conjunto que es la semirrecta. Estas diferenciaciones las tienen que hacer porque algunos se confundían entre el elemento que pertenece o este que está incluido, ¿sí? Espero que haya aclarado algunas dudas si las hubiese todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al otro tema? No. Pregunta no, profe. Yo, por ejemplo, a mí lo que me costó fue lo del contraejemplo. No sabía cómo ponerlo, entonces terminé justificando todas las falsas y las verdaderas, justifiqué todo, porque como que no estaba segura si alcanzaba con algo tan corto, como que no sé, terminé justificando todo. Está bien, sí, había alguien que aclaraba por qué no se cumplía, no me acuerdo si eras vos, pero puede ser. Sí, lo que pasa es que cuando yo tengo que hacer una demostración,
si tengo un caso en el que veo que no se cumple, ya no puedo demostrar, porque cuando uno demuestra que es verdadero para todos los casos. Por eso insisto tanto a veces en las generalizaciones, que si yo tengo que demostrar sobre un triángulo cualquiera, no uso ni isósceles ni equilátero porque son casos especiales y no puedo hacerlo general. Entonces, si yo estoy haciendo una demostración de algo y se cumple, entonces es para todos los casos. Si encuentro un caso en el que no se cumplió, un dibujito es sencillo, aunque parezca mentira, pero con ese dibujito alcanzaba para demostrar que era falso y no tengo necesidad de demostrar. Lo falso no se demuestra. ¿Está? ¿No es? ¿Sí? ¿Quedó Sí. más claro? Bueno. Ahora vamos a seguir con el apuntecito que yo les mandé, que era más o menos, todo esto que está acá es lo que vimos el último viernes que estuvimos antes de las vacaciones, ¿se acuerdan? ¿O ya viene la amnesia de las vacaciones? Bien, sigo hablando yo sola entonces. Definimos qué era una circunferencia, que es el... No, profe, no conté nada porque estábamos tomando apunte y hay que desmutear, mutear y desmutear. Está bien, perfecto. Pero ¿estabas tomando apunte de lo que dije? Sí. Ah, bueno, buenísimo. Por lo menos sirvió entonces. Bueno, la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de un centro. Ese es el centro. El radio era la distancia entre el centro y cualquiera de los puntos de la circunferencia. Una cuerda es un segmento que tiene por extremos dos puntos cualesquiera de la circunferencia. A verlo agrando un poquito. ¿Sí? El diámetro era la mayor de todas las cuerdas, o la cuerda que pasa por el centro. Un sector angular central es el cuyo vértice es el centro de la circunferencia, y como es un sector angular, es infinito, no es un triángulo, es un sector angular, tenemos intersecciones semiplanos. El arco es la intersección entre la circunferencia y el sector angular. Un punto interior era el que estaba a menor distancia del centro que el radio. El punto exterior era cuya distancia del centro al punto era mayor que el radio. Y el círculo era el conjunto de todos los puntos interiores a esa circunferencia. Todo eso lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Sí, por lo menos sí. Con la cabeza. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, lo que sigue es, ¿se puede construir una circunferencia dados tres puntos cualesquiera en un plano que los puntos estén no alineados? ¿Existe una circunferencia que pase por esos tres puntos? Sí. Era como el ejercicio que habíamos visto antes, ¿no? De los árboles, creo que era. El ejercicio de los arbolitos. Parece que con el dibujo de los arbolitos quedó, porque todos se acuerdan de los arbolitos. Bien, había que buscar el centro para poder trazar esta circunferencia, y el centro tenía que ser equidistar de todos los puntos. Entonces buscábamos alguna figura geométrica que estuviera a la misma distancia de los dos puntos. Esa figura es la mediatriz. Yo puedo trazar el segmento, pero el GeoGebra me permite hacerlo entre dos puntos, ¿sí? Así que si hago así, estas dos rectas son las mediatrices de los segmentos que sepamos hacer el segmento, para que quede más claro. Yo trazo segmentitos con los puntos estos. Ahí está. Y ahí tracé las mediatrices de los segmentos, y donde se intersecan esas mediatrices va a ser el centro de la circunferencia. Parece que no va a pasar por ahí la circunferencia, pero van a ver que sí. Tomo el centro, tomo cualquiera de los puntos, y los tres puntos quedaron dentro de esa circunferencia. ¿Puedo trazar otra circunferencia que pase por esos tres puntos? ¿O es la única? Si elige otros dos lados, ¿podría otra?
si elijo otros dos lados. A ver. Por ejemplo, este es este lado y voy a tener que elegir uno de los otros dos. ¿Sí? Supongamos este lado y este en vez de este. ¿Sí, Fernando? Sí, cualquier otro. Vamos a ver. Ops, mira, pasó por el mismo lugar. Mire. Mire, lo que pasa es que si yo tengo esta recta que está a la misma distancia de estos dos puntos, esta otra que habíamos ocultado, que está a la misma distancia de estos dos puntos, y la tercera recta que está a la misma distancia de los extremos del triángulo, lo que estoy trazando son las mediatrices del triángulo. Y hay un solo punto de intersección de las mediatrices del triángulo. ¿Sí? Incluso, te digo más, si yo no quiero pensar en el triángulo y pongo otro punto, que en realidad no debería, pero que estuviese, que perteneciese a la circunferencia y trazo la mediatriz de estos dos puntos, ¿te parece que pasará por el centro? ¿Sí? Sí. Sí, pasó por el centro. Entonces, existe una única circunferencia, vamos a ir sacando, una única circunferencia que pase por tres puntos dados no alineados. ¿Es necesario que los puntos estén no alineados? ¿Qué pasa si los alineo? Me quedaron las mediatrices, como son perpendiculares, si están alineados, están en una recta, en una misma recta. Las mediatrices son perpendiculares a esa recta, entonces van a ser paralelas entre sí y nunca se van a cortar. ¿Sí? Claro. Entonces es necesario, a veces cada palabrita chiquitita en una definición es indispensable, porque si yo no aclaro que los tres puntos no están alineados, entonces, y depende de dónde estén, cualquiera sea la circunferencia que yo puedo trazar. ¿Estamos? Entonces, dados tres puntos, vamos a volver a compartir este punto. Entonces es, dados tres puntos no alineados, existe una única circunferencia que pasa por esos tres puntos. O tres puntos determinan una circunferencia. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Me gusta porque quedó grabada en la cabeza el ejercicio de los arbolitos. Entonces a veces un gráfico de esos da más, sirve más. Bueno, ahora vamos a tratar de analizar, ¿se acuerdan cuando al principio de clase analizábamos qué pasaba con las dos rectas en el plano? Pueden ser paralelas, pueden ser incidentes, pueden ser perpendiculares, depende de la posición que tuvieran en el plano. Ahora vamos a tratar de hacer qué pasa con una circunferencia y una recta que está dando vueltas por el plano, a ver si se interseca o no, qué relación puedo comparar con las distancias de esa recta. ¿Sí? Tengo que tratar de analizar qué pasa. Vamos a hacer la recta. Ahí está. Tengo una recta que está fuera de la circunferencia, está lejos de la circunferencia. Lo que tenemos que analizar en cada uno de los tres casos que les voy a dar ahora es la relación entre la distancia que hay del centro de la circunferencia a la recta y el radio. ¿Cómo trazábamos distancia? Disculpe, profe, ¿podría repetir qué era lo que íbamos a hacer? Sí, vamos a analizar la posición, qué pasa con la posición entre una circunferencia en el plano y una recta, que puede estar lejos de la circunferencia, que la puede tocar, que la puede atravesar. Estoy analizando, como antes analizábamos posiciones de las rectas que pueden estar paralelas o se pueden cortar, acá también voy a ver si esa recta puede cortar o no a la circunferencia, ¿sí?
Y vamos a darle un nombre a cada una de esas posiciones de las rectas de acuerdo a cómo estén ubicadas respecto de la circunferencia. Para poder analizar eso, lo que vamos a hacer es analizar la distancia que hay entre el centro de la circunferencia y la recta. ¿Cómo trazo yo la distancia de este? A ver, no le puse letra porque tenía que poner a todos O y el sistema no me lo permite poner la misma letra. Todas tienen centro O y radio R. Así nos queda claro. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago la distancia entre este centro O y la recta? De forma perpendicular. En forma perpendicular. Ahí hice un segmentito incluido en la recta perpendicular. Perfecto. Entonces, si yo miro este gráfico y lo quiero analizar, ¿cómo diría que es la distancia del centro a esta recta? ¿Mayor, congruente o menor que el radio? Mayor. Mayor. Mayor que el radio. Mayor. Mayor que la distancia, lo vamos a poner acá, es mayor que el radio. En este caso, esta recta la vamos a llamar exterior a la circunferencia. Por eso la E en la recta. Así nos acordamos. Esta recta es exterior a la circunferencia. Es el caso en que la distancia del centro a la recta es mayor a un radio. La consecuencia de esto que estamos viendo es que queremos saber si cuando una recta es exterior a una circunferencia, tiene algún punto en común con la circunferencia. Entonces lo que yo tendría que preguntar es, si hago la intersección entre la circunferencia y la recta, ¿cómo me daría esa intersección? No entendí la pregunta, profe. ¿Se tocan, se cortan la recta y la circunferencia? No sería vacío. No. Sé. Sería No. vacía. La intersección entre los puntos de la circunferencia y los puntos de la recta es vacío, no hay ningún punto en común. Es el conjunto vacío. Perfecto. Seguimos al otro caso. Tengo una recta que toca en un punto, ¿sí?, a esta circunferencia. Voy a correr un poquitito el radio y voy a trazar la distancia. Ahí tracé la distancia del centro a la recta, ¿sí? En este caso dijimos que la distancia era mayor que el radio. En este segundo caso, ¿cómo va a ser la distancia verde con respecto al radio rojo? Igual. Congruentes. Congruente. Muy bien. La distancia va a ser congruente. En este caso, ¿sí?, estas rectas se llaman tangentes a la circunferencia. A ver, si yo tuviese que trazar una recta exterior, la trazo tratando de que no toque la circunferencia. ¿Cuántos puntos de intersección va a haber entre esta recta y la circunferencia? Un único punto. Perfecto. Si yo tengo que trazar una recta tangente a una circunferencia, ¿cómo la tendría que hacer? Por ejemplo, fíjense, pongo un punto acá y quiero una recta que sea tangente a la circunferencia y que pase por este punto. ¿Cómo me puedo asegurar que va a pasar por ese punto solito, por ese punto? ¿Qué particularidad tiene la recta con respecto al radio? Son iguales y es perpendicular. Perpendicular. Es perpendicular. Entonces voy a trazar una recta. Primero tengo que trazar el radio, que va del centro a este punto, y después voy a trazar una recta perpendicular, y me quedó la tangente que estaba buscando. ¿Sí? Entonces, para trazar una tangente, tengo que trazar una recta perpendicular
al radio en el punto que sea extremo del radio en esa circunferencia. Perfecto. Y dijimos que tiene un solo punto de intersección. Completo. Lo voy a borrar porque me va a molestar con el otro caso. El último caso es una recta, siempre la estoy como acercando al centro, ¿no? Una recta que pase por, que me corte esa circunferencia. Trazo la distancia del centro a la recta y me quedó este segmentito verde. ¿Cómo es la distancia del centro a la recta con respecto al radio? Menor. 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 Me quedo ahí arriba, lo vamos a bajar. No. Ahí está, menor. Esta recta es la recta S. Esta recta se interseca con, vamos a ver si tiene intersección con la circunferencia. Y busco todos los puntos de la circunferencia, todos los puntos de la recta, y sí, encontré 2 puntos de intersección. ¿Puede haber más? No, no puede haber más. ¿La recta Entonces, va a formar parte de una cuerda de la circunferencia? La cuerda va a estar incluida en la recta. Dentro de la recta. Sí. Va a determinar con la intersección una parte de la cuerda, una parte de la recta va a ser cuerda de la circunferencia. A estas rectas las vamos a llamar secantes. ¿Sí? Entonces, si la recta no tiene intersección con la circunferencia, es exterior. Si la recta interseca la circunferencia en un mismo punto y es perpendicular al radio, se llama tangente. Y si la recta interseca a la circunferencia en 2 puntos, esa recta va a ser secante y la distancia va a ser menor que el radio. Los dejo que terminen de copiar. ¿Ya está? ¿Vuelvo al apunte? Ustedes díganme porque ahora no los veo si están copiando yo. En clase voy mirando, pero ahora... Ahí está. Volvimos al apunte. Y esto es lo que acabamos de ver, posiciones relativas entre una recta y una circunferencia. Sí. Relacionar y comparar la distancia del centro de la circunferencia a cada una de las rectas. Asignar un nombre a cada una de las posiciones planteadas, exterior, tangente o secante, y qué consecuencias tiene. Las consecuencias a las que se refiere esto es si hay o no intersección entre la recta y la circunferencia. Todos estos puntos los tenemos por dados. Ahora vamos a hacer un análisis parecido, pero en vez de ser una recta y una circunferencia, lo vamos a hacer entre 2 circunferencias. ¿Se pueden intersecar o no las circunferencias? Puede estar una circunferencia muy alejada, puede haber una dentro de otra. Las circunferencias en el plano las vamos a ir moviendo y las vamos a analizar. Lo que tiene este cuadrito es que después ustedes tendrían que relacionarlo. Digamos, las tangentes exteriores, la distancia entre los centros. Acá no podemos analizar distancia entre recta y centro. Acá vamos a tener 2 circunferencias, y qué punto de la circunferencia vamos a tomar para la distancia, los centros. Entonces analizamos la distancia que hay entre los centros de las 2 circunferencias respecto a la suma o diferencia de los radios. No a cada radio en particular, porque ahora vamos a tener 2 radios, no lo puedo analizar por separado, porque puedo tener radios iguales, radios diferentes. De a poquito vamos a ir tratando de analizar. Después cuando terminamos, lo que podemos hacer es volver al cuadrito y ver cómo juntamos las flechitas. Bien, yo tengo 2 circunferencias acá, ¿no? Que yo ya puse que eran exteriores, porque no tienen ningún punto de intersección entre las 2. ¿Sí?
Si estas dos circunferencias no se intersecan, no tienen puntos en común, si tenemos un... A ver, yo tendría que poner algo como esto. Circunferencia de centro O y radio R, intersección. La circunferencia de centro O' y otro radio, porque no son iguales. No es el mismo centro, no es la misma radio, ¿sí? Me va a dar vacío. En este caso van a ser circunferencias exteriores. Esta sería la forma de escribirlo. ¿Sí? Esto es circunferencia de centro O y radio R. Bien, ¿copiaron? Qué silencio que hay. Bien. Marco la distancia entre los dos centros de la circunferencia. Y ahora, despacito, vamos a tratar de analizar si esa distancia es mayor y congruente o menor que la suma de los radios. Es mayor. El segmento verde es mayor o menor que si sumo los radios. ¿Alguien dijo es mayor? ¿Están todos de acuerdo? Esto es democracia, hay que votar. Sí, profe, es mayor. Bien, es mayor. Entonces, esto en el apunte, a ver, ya me fijo. Si las circunferencias son exteriores, sería el punto 5. La distancia entre los centros es mayor a la suma de los radios, es el punto B. El 5 va relacionado con el B. Vamos a seguir analizando. ¿Por qué me aparece esto acá? Bien. No, no quiero. Bien.